Seguimos en la mañana común y corriente, la mañana informativa de la 99.9 Radio Cooperativa, y está en nuestros estudios una de nuestras productoras, conductoras, voz femenina del programa, Maya Nomicarios, para hacer una nota sumamente interesante en el día de hoy. Maya, muy buenos días para vos. Buen día, Carlos, buen día a toda la audiencia. Qué bueno estar nuevamente sentada acá en el estudio de la Radio Cooperativa 99.9 y esta mañana encarnando el bloque cooperativo que tenemos todos los miércoles, en el que tratamos de compartir y de acercar información que tiene que ver con la identidad del cooperativismo y la importancia que tiene el cooperativismo en nuestra comunidad. Para eso lo hemos invitado esta mañana a Fernando Hidalgo, quien es el tesorero de nuestra cooperativa de electricidad de Anizacate y que además es quien se encarga de motorizar todos los proyectos que desde la cooperativa de electricidad tratamos de impulsar hacia la sociedad y con quien vamos a aprender un poquito más la importancia de las cooperativas en nuestra vida. Fernando, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días María, buenos días Carlos, buenos días a toda la audiencia. Sí, la verdad que está muy bueno de poder estar en este momento en el bloque de cooperativismo. Es una herramienta muy importante que seguramente lo vamos a hablar durante estos minutos. Me interesaría también explicar un poco de lo que es la cooperativa y cómo se maneja una cooperativa a nivel institucional, que muy poca gente lo conoce, y es importante porque el tema fundamental de la cooperativa es que se trate de que estas instituciones sean democráticas más allá de los servicios que brindan. Sí, que es una estructura y una metodología de trabajo única en realidad y que permite realmente un trabajo horizontal, sin fines de lucro, que pasa por detrás y por encima de los intereses individuales, comerciales, si se quiere, independientemente de cuáles sean los proyectos que se llevan adelante desde el cooperativismo. Sí, hay que entender una cosa de la cooperativa y del cooperativismo en sí, en que las cooperativas, si bien son empresas que tienen que ver con la economía social, se tienen que entender a través de que son herramientas productivas y no hacen beneficencia. Entonces, entendemos que las cooperativas de entrada son una empresa que requiere que vendan un servicio para generar tanto, y cobrar en función de eso para generar el servicio que se está brindando y para tener las ganancias suficientes que le impliquen las inversiones que necesitan para crecer. Entonces, tenemos que empezar de que las cooperativas en principio son unas empresas y que los mueve el espíritu cooperativista, pero en función de brindar un servicio que por el cual, si no existiera la cooperativa, los socios de la cooperativa no se pudieran beneficiar ni abastecer del servicio que brinda esa cooperativa. Es decir, que ese es el principio, casi te diría, fundamental. O sea que en definitiva una cooperativa surge en respuesta a una necesidad que está insatisfecha. Claro, es decir, en las cooperativas se juntan un grupo de socios, un grupo de personas que se asumen como socios, designan una comisión para que lleve la parte administrativa, pero en fin de eso es que produzcan un servicio que les retribuya a los socios y les satisfaga una necesidad, básicamente. O sea que en definitiva los socios de una cooperativa son los propietarios de esa herramienta y de ese servicio y a la vez también son los beneficiarios. Claro, y esto es importante y te cuento por qué. En una empresa privada, lo diferencia de la empresa privada de la cooperativa privada, en donde los socios de una empresa privada es el accionista. El accionista es una persona que, con un determinado capital, lo pone en la empresa, y ese capital le tiene que redituar a fin del año, que en realidad se paga mensualmente, pero al fin de año, cuando se hace el balance, se dice, bueno, la empresa tuvo una ganancia de 10%, 20%, lo que tenga la ganancia, y se reparten los accionistas. Es decir, que todos los años los accionistas cobran una parte de eso. En este caso, en el caso de las cooperativas, lo que tiene de importante es que no hay socios accionistas. Es decir, los socios son los usuarios. Esa es la diferencia fundamental. Es decir, al fin de año no hay que repartir esa ganancia. Es decir, nadie se lleva una ganancia a su bolsillo. Nadie se lleva la ganancia al bolsillo. ¿Y cómo funciona esto para que sea así? Porque, digamos, a veces no se entiende bien. Justo te iba a preguntar, ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra? Primero, al no haber socios accionistas, digamos, que estén por una ganancia,
las cooperativas tienen que trabajar al costo, es decir, venden sus servicios al costo. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que consume, o sea, todos los gastos que genera la cooperativa, se vende, el servicio se vende al precio de todos los gastos, en función de todos los gastos que tiene la cooperativa. Es decir, todos los servicios que brinda la cooperativa son al costo. Por supuesto que exigen márgenes de ganancia, pero esos márgenes de ganancia son los que van a parar a las inversiones internas de la cooperativa. Es decir, por supuesto de que cuando el socio paga la luz, en el caso de nuestra cooperativa, por supuesto que parte de ese precio, además de pagar el costo de compra de energía, además de pagar los impuestos, además de pagar todos los costos de mantenimiento del área, también hay una parte que se destina a la inversión, para comprar una camioneta, para comprar, es decir, todo se destina. Es decir, pero no hay accionistas donde retiene la ganancia, es decir, que el porcentaje del accionista no está. Si llegara a ocurrir, en el caso de que, por ejemplo, se hagan ventas que superen los costos y superan las inversiones, ese rédito, es decir, si hay un rédito, se tiene que redistribuir en los socios. Si hay un remanente de ganancia después de haber pagado todos esos costes en un balance anual y sobra dinero, eso se reinvierte en la gestión de la misma empresa cooperativa. Se puede hacer las dos cosas, y por eso es importante la asamblea. La asamblea es el órgano superior de toda cooperativa. Cuando la gente se reúne en una asamblea, ese es el órgano el que decide las cuestiones fundamentales. La cuestión fundamental en que decide, que es uno de los puntos que se tratan en la asamblea, es la distribución, el proyecto de distribución de excedentes. Cuando existen excedentes dentro de la cooperativa, se tiene que discutir en asamblea qué se hace con esa plata. Es como un fondo común de una casa. Hay dos opciones. Por lo general, o se les pide a los socios que se arme un proyecto para que esos fondos queden en la cooperativa y se vuelvan a invertir, o esos fondos se reparten a los asociados. Por lo general, las cooperativas tratan de que no surjan excedentes con respecto a la venta. Es decir, tratan de que el costo del servicio sea el menor posible. Por lo tanto, por lo general es muy poco o no existe. Lo bueno, una buena administración hace que no hayan, que la ecuación sea cero, es decir, que no generen rédito. ¿Para qué? Para no tener que redistribuir y venderlo al costo. Claro, haber pagado más para que después te vuelva no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces se trata de hacer eso. Y si hay algún remanente, se trata que quede en la cooperativa para hacer alguna inversión específica. Hay que tener en cuenta que además de las actividades con los socios, la cooperativa hace obras y cosas con no socios. Bien. Eso generan unas ganancias, pero vuelven a hacer lo mismo, quedan en la cooperativa, es decir, se vuelven a invertir la cooperativa. Lo importante de acá, para que quede claro y no dar muchas vueltas con respecto a esto, es que no tenemos accionistas. No hay una persona al final del ejercicio que nos diga el 10% me corresponde. No, eso en las cooperativas no existe. Y por eso, ese es el punto fundamental. El punto secundario de eso es que es democrático, es una empresa democrática, es decir, los socios se juntan para definir quiénes lo van a representar a nivel técnico, a nivel legal, definen una comisión administrativa, que es el Consejo de Administración. Ese Consejo de Administración es el que lleva adelante todas estas. Ese Consejo de Administración, lo importante que tienen que tener las cooperativas es que conozcan el espíritu cooperativista. Si ellos conocen el espíritu cooperativista, saben que la cooperativa funciona de esta manera y no hay otra opción, porque aparte lo dice la ley y no se puede escapar de la ley. Todos los años nosotros tenemos que presentar los balances, tenemos que hacer las asambleas y decirle a los socios qué hicimos, cómo lo hicimos y cuáles fueron los resultados que dieron. Entonces, el segundo punto importante, más allá de que la empresa le corresponde a los socios y no hay accionistas, el segundo punto es que es democrático. Es decir, cuando nos juntamos en asamblea decimos, bueno, este año la comisión de administración lo va a cambiar. ¿Cómo se cambia? Y se cambia por tercios, para no romper la institucionalidad. Todos los años la cooperativa tiene que renovar un tercio de su consejo de administración. Es decir, claro, va renovando por porcentajes para que no se renueve completa la planta. Que la gente, que hay una crítica muy común, es que obviamente los consejeros se pueden reelegir. Y eso está bien o está mal, es una discusión que se puede dar en el cooperativismo, es decir, está bien, está mal que se reelijan. Es una discusión, pero lo importante es que sí o sí, en la reunión de asamblea, se tiene que renovar el tercio. O sea que una vez al año hay un recambio de un tercio de ese consejo administrativo. Claro. Y cualquier socio que participe de la asamblea y que sea parte de la cooperativa puede ser elegido. Tiene que tener
lo importante del socio es que cuando un socio quiere participar, tiene que empezar a empaparse en los temas del cooperativismo, entender. Y eso significa que tiene que leer el estatuto, tiene que leer la ley. Son cosas muy sencillas, si uno las lee en un rato nomás. Lo importante de eso es que entienda de que hay un protocolo y hay una burocracia. Una manera de hacer. De hacer. Es decir, se tiene que preparar el socio que quiere participar como consejero, tiene que prepararse 15 días antes de la asamblea para armar una lista, presentarse, que todos los miembros de esos candidatos a consejeros cumplan con los requisitos que exige la ley y los estatutos de la cooperativa, que son muy sencillos, digamos, no van más allá de que no estén inhibidos legalmente y ese que sean tipo de efectivamente cosas. socios. Que sean socios, que no tengan deudas con la cooperativa, es decir, hay una serie de cosas que son relativamente sencillas. Entonces, es importante que los socios entiendan que la participación es de todos. Y si todos hacemos participación, la cooperativa mejora, porque no es bueno que siempre estén las mismas personas. Y eso es en todos lados. Yo creo que nosotros tenemos que ir por eso y convocar a la gente para que participe más en las asambleas. ¿Nota, Fernando, que es una época de poca participación en estos aspectos o que ha crecido? Poquísima. La participación dentro de lo que son las organizaciones y las instituciones ha decaído. Esto yo ya estaba hablando más allá de las cooperativas. Esto yo lo estaba hablando con mucha gente. Hay un halo que yo creo que está muy fomentado, instalado por los medios de comunicación, de que la política siempre es mala, de que la política están siempre los mismos y que hacer política es malo. Y que ya es un caso perdido. Y que ya es un caso perdido. Que bolsos, que corrupción, que esto. Entonces ya nadie cree en nada. Y la verdad es que es toda una mentira. Construida. Es toda una mentira construida. Yo conozco mucha gente que trabaja en función del otro, es decir, tiene una vocación de servicio más allá del rédito económico, porque obviamente no se puede pretender de que los que hacen política vivan del aire, porque no se puede se puede, pero tienen que entender que el rol político y el político como actor social es una persona que merece el mayor de los respetos, porque tiene una vocación de servicio hacia el prójimo, y eso muy poca gente lo tiene. Entonces nosotros creo que muy pocos referentes políticos encarnan esas características, pero los que lo hacen realmente son de calidad, digamos. Pero yo creo que en la mayoría de las personas que trabajan, los actores políticos, tienen esta característica. Yo creo que los pocos que no lo tienen, los pocos que están, digamos, son noticias. Son las noticias. Están en las noticias los que obviamente están fuera de la línea, pero los que están dentro de la línea, dentro de los parámetros, y son personas correctas y son personas de bien, y hacen lo que hacen, obviamente consiguen un rédito en función de su trabajo, pero también además generan acciones políticas y acciones sociales y confluyen con actividad, y eso no está visto, no se produce, no se Las buenas noticia noticias no suelen ser impactantes ni tener tanta difusión, sobre todo en localidades y comunidades más pequeñas como esta en la que nosotros vivimos, en las que sí tenemos un montón de experiencias cercanas, conocemos a los referentes de las distintas organizaciones. Todo vecino sabe quién es el presidente de nuestra cooperativa. Carlos Ríos es una persona que la conoce el vecino, que se la ve, que tiene una oficina de puertas abiertas. Estamos más en contacto cercano quizás con aquellos que nos representan, y es como más fácil entenderlos como humanos, ¿no? Como personas. Claro. Esto se ha caído. Yo muchas veces hemos hablado un montón y con gente que ha estado en esto, y la verdad que es casi injusto lo que ocurre a nivel social con todas estas cosas. Por eso es que me parece una buena idea esto de empezar a democratizar los medios de comunicación. Me pareció una idea excelente la ley de medios que sacó el kirchnerismo, más allá de lo que puede estar bien o mal con la política del kirchnerismo, que no es un tema que vamos a tratar hoy. Pero me parece que la ley era muy importante. Creo que el gobierno de Macri ha puesto trabas a eso, me parece innecesariamente, porque me parece que es una ley que hace la democratización de los medios y hace a que no sea una sola voz que hable sobre el actor político. Porque cuando hacemos eso, lo que están tratando de hacer los medios de comunicación actualmente es demonizar al actor político, y eso está pésimo. Y además cercenar la democracia misma, la participación democrática. Es decir,
muchos dicen que los medios de comunicación el cuarto poder. Yo coincido con eso. Creo que el cuarto poder es los medios de comunicación. Y fíjate que tienen y más de una vez el primero, ¿no? Sí, pero tienen mucho poder a través de la sociedad para sacar leyes, para definir agendas, para hacer. Y eso no digo que está bien o está mal, sino que ese poder internamente funciona de manera antidemocrática. Es decir, es un poder que no es democrático. O sea, nosotros tenemos 3 poderes, de los cuales esos 3 poderes tienen de alguna manera mecanismos democráticos, por lo cual ascienden a sus poderes. El cuarto poder, que es los medios de comunicación, no. En la comunicación están los que están y se manejan porque tienen sus estructuras sociales, digamos, económicas, pero no se manejan de manera democrática. Entonces me parece que es muy bueno empezar a hacer acciones pequeñas, por lo menos regionales, como las que se pueden llegar a hacer acá, sobre la democratización de los medios de comunicación y particularmente empezar a bajar el nivel de odio de las personas con respecto a los que representan instituciones. En ese sentido, desde la cooperativa Anisacate, desde nuestra radio, se está trabajando en un proyecto concretamente que apunta a ese tipo de cosas en el marco de nuevos proyectos que tiene la cooperativa Anisacate con la intención de esto, ¿no? Acercar a la comunidad la herramienta del cooperativismo. Bien. Sí, justamente lo que anunciamos en el aniversario de la cooperativa fue de la cooperativa de medios, ver si de alguna manera podemos enmarcar esta cooperativa. Creemos en la cooperativa porque justamente tiene el componente democrático. Entonces, que tener una empresa fuerte que pueda ser una diseñadora de estrategias de marketing y que brinde contenidos, a su vez que brinde contenidos de contenidos pues de interés regional. Sí. Con eso, digamos, creo que podemos llegar a generar una unidad productiva donde se pueda conseguir que varias personas tengan trabajo, pero además es poner una voz al aire, una voz en el aire, en las revistas, en los diarios, que acerque más el tema democrático con principios cooperativistas a la gente. Y de alguna manera también es permitirnos, a quienes hacemos la radio, poder ser dueños o administradores de esa herramienta de trabajo y salir por ahí de la modalidad en la que estamos más acostumbrados a entrar, que es el asalariado, el patrón, y poder ser autogestivos en Pero ese claro, sentido. vos fijate, suponete que ustedes que integren una cooperativa de medios, no tienen accionistas que tengan que rendirle a fin de año las ganancias que generó y que la se empresa. lleve un porcentaje del trabajo generado. Claro, simplemente por haber puesto la plata. Sí, yo no critico el modelo capitalista, me parece que es el modelo que estamos viviendo y me parece que ha hecho crecer un montón a la sociedad en su conjunto, pero creo que hay situaciones en donde el simple hecho de que el capitalismo accione sobre la opinión pública es malo. Entonces creo que si nosotros logramos tener medios democráticos, medios masivos democráticos, sería muy útil. Y sería, y es, digamos, en este proceso de encarar este proyecto, la primera vez que en Anisacate se gesta este espacio, que además contaría con distintas herramientas comunicacionales, distintos soportes de comunicación que permitirían abarcar un espectro amplio, incorporar colegas de distintas áreas de la comunicación. En Anisacate, que por el momento somos la única radio que estamos al aire, por ejemplo, que tiene que ver con eso, ¿no? Con ser la única voz al aire y poder sumar otras personas y otros espacios de comunicación que compongan este espacio integrador, en esto que también tiene que ver con el cooperativismo, que es integrarse con otras organizaciones de la economía social, juntarse para trabajar en conjunto. Sí, en función de eso hemos estado charlando con gente. La idea es un poco revivir los proyectos que se habían decaído con respecto a los medios locales, hablar con la gente de lo que fue Radio Local Parabachasca, a ver si ellos pueden volver a generar su propia emisora. Hay algunas distribuciones de revistas que necesitamos, que podemos llegar a utilizar y poder establecer relaciones con ellos. Es decir, hay y por supuesto los diarios, medios locales, gráficos de otros colegas, que también tenemos otras cooperativas de trabajo que están a cargo y gestionan otros medios de comunicación. Entonces es coordinar un poco eso para que no decaiga la democratización de la radio.
decir, que no sea una sola radio, que no sea un solo diario, una sola revista. Tener 2 o 3 y obviamente trabajar en función de eso. Y por supuesto, y todo, yo lo vuelvo a repetir, disculpad que sea hasta el tan... cansancio, hasta que nos acostumbremos. Hasta que nos acostumbremos, porque todo sistema democrático tiene sus problemas, porque el sistema democrático tiene sus problemas, no lo vamos a discutir, pero es el mejor que viene funcionando y es el que mejor hace que las personas se puedan desarrollar. Porque, por supuesto, una empresa que venga, ponga la plata, haga, ponga y lo va a hacer, y capaz que funcione, y capaz que dé trabajo, y capaz, entiendo. Pero no es el modelo que nos está haciendo falta a nosotros en este momento. ¿Por qué? Porque hoy acá en Anizacate, aquí en la zona, no es un lugar rentable, no va a venir el empresario no va a venir la rock and pop. No va a venir. Entonces, nosotros tenemos los medios para hacerlo, hay muchas personas que están dispuestas, hay mucho capital humano de muy buena calidad. Y de muy buena calidad, y que si con solo hacer una pequeña organización de todo eso, yo creo que se puede llevar adelante. En este sentido, la Cooperativa de Electricidad está desarrollando una serie de acciones y programas que tienden a esto, a acompañar este tipo de procesos, y va a ser parte de esta conformación y acompañar a la radio en este proceso de independización, si se quiere, como parte también de un concepto que tiene la Cooperativa de Luz, que es empezar a compartir estas herramientas con la comunidad. Sí. Nosotros tenemos la idea de que se empiecen a generar unidades productivas autosuficientes y que tengan una estructura tanto económica como política, en el sentido de política institucional, fuertes, lograr que eso sea fuerte para que las instituciones sobrevivan al tiempo. Porque sabemos que si armamos unidades de unipersonales o de 1 o 2 personas, esas sociedades caducan en el tiempo cuando las personas se pelean. Entonces, si armamos instituciones bien formadas, bien fuertes, las fortalecemos a través del apadrinazgo que las cooperativas, digamos, lo permiten, entonces podemos lograr que esas instituciones tengan al menos una institución fuerte. Eso va a hacer que las personas que estén trabajando en él puedan pelearse, pero siempre van a estar dentro de una institución, o por lo menos van a estar amparados ante cualquier cosa. En una estructura. Pero aparte, porque las unidades productivas, cuando se hacen muy, muy chicas, se pierden cosas fundamentales como son los aportes a las cajas de jubilación, la seguridad social, es decir, pierde todo lo que el trabajador... Los beneficios para el trabajador. Entonces, organizar una institución también implica eso, que los trabajadores estén amparados en una ley, que estén amparados con una seguridad social, con una jubilación y con lo que tenga que gozar. Y aparte, bueno, obviamente la parte impositiva que tiene que ver con decir, pero bueno, son esfuerzos, hay que redoblar esfuerzos. Obviamente una persona prefiere evitarse todos esos gastos, pero a que a la larga hacen que esas personas se queden, cuando llegan a los 40 años, 50 años, se dan cuenta que tienen 20 años sin aporte, 30 años sin aporte. Tal cual. Entonces, es complicado. Y una situación de precariedad para la vejez. Claro. Entonces, me parece que es fundamental que las instituciones estén bien fortalecidas, porque generan esta vida laboral, generan seguridad social, generan un montón de cosas que de otra manera no estarían. Y sobre todo se constituyen desde el esfuerzo igualitario de los socios que las componen. Sí. No todo, por supuesto, no todo es color de rosa, los problemas hay, problemas van a haber, siempre van a haber discusiones, puntos de vista, pero lo bueno es que se puedan discutir en las reuniones y dentro de la institucionalidad, lo que marca la ley y lo que marcan los estatutos. O sea, si hay una discusión, si hay un rumbo que se quiera marcar o un rumbo que se quiera cambiar, hay una unidad democrática, hay un instrumento democrático en donde se puede hacer. Entonces, si una cooperativa de 6, 7, 10 personas, la mitad no está de acuerdo con el rumbo, se juntan en la asamblea, lo plantean, arman un proyecto y lo cambian. Es decir, ¿cómo vos harías eso en una empresa capitalista? No existe. Como trabajador, vos no le vas a poder decir al patrón, la patronal no me gusta. Este no es el rumbo que necesitamos. No me gustarían estas decisiones. No es así. Entonces, me parece que es un buen instrumento.
Bueno, Fernando, la verdad que ha sido de muchísima utilidad la información. También le queremos recordar a la audiencia que toda la información de los contenidos que producimos en este bloque, dentro de un ratito nomás, los compañeros aquí de la radio, Goyo Acuña, que está a cargo de la parte técnica y se encarga de sacar las grabaciones, traspasarlas al papel, van a estar disponibles en nuestro portal web de noticias, radio.copanisacate.com.ar, en nuestra página de Facebook, Radio Cooperativa 99.9, para que si te perdiste la nota o si alguien te la contó, tenés ahí la posibilidad de recuperarla, de leer esta información y por supuesto, como siempre decimos, tanto los micrófonos como las puertas de nuestra cooperativa están abiertas para que cualquier persona que tenga una inquietud, una necesidad, una sugerencia, un planteo o si esta nota te detonó alguna idea, te puedes acercar por las instalaciones de la cooperativa de Anisacate y de nuestra radio aquí en Ruta 5, esquina Los Fresnos, que siempre vas a encontrar a alguien con quien sacarte esas dudas y que te ayude a encauzar este tipo de cosas.